Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo un video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo reproductor de cassette estándar fabricado por JCPenney. Yo sé que el nombre JCPenney les puede sonar a una tienda departamental como Sears, como Macy's, pero pues es curioso cómo JCPenney hizo algunos productos electrónicos, entre ellos el que estamos observando. Previamente a este video yo compartí aquí en el canal un video corto en el cual mostré que este equipo grabadora de voz no estaba reproduciendo los cassettes, absolutamente no movía las aspas, no nada. Entonces ahorita al momento que ya grabo este video, los cassettes ya los está reproduciendo de manera, pues de manera correcta. No es así como que una manera óptima, pero la verdad, a como estaba antes, que no reproducía absolutamente nada, pues ahorita ya es una gran diferencia como estaba antes. Ok, entonces en este video quiero dejar bien registrado cómo es que funciona, qué calidad nos ofrece y qué podemos hacer con esta casetera, que como dije pues era una grabadora de voz, mas sin embargo lo ofrezco como un reproductor de cassettes, ya que las grabaciones de voz no las lleva de forma correcta, no las ejecuta de forma correcta, ya que por ejemplo si grabamos en este cassette, cualquiera de ellos, pero vamos a poner ejemplo que este cassette tenga grabaciones de antes y tú quieres grabar encima de él, entonces no va a ser posible, porque al final vas a escuchar lo que había antes y las nuevas grabaciones lo, lo vas a escuchar los dos al mismo tiempo. Entonces por esa razón no la recomiendo como grabadora de audio, ya que tiene ese inconveniente. ¿Ok? Y hablando un poquito del proceso de reparación, yo les voy a comentar brevemente que pues este proceso de hacerlo volver a tocar los cassettes estuvo un poco más complicado, ya que al interior lleva un motorcito que es el que mueve precisamente a través de una banda. Vamos a poner el ejemplo que esto es un motor, ok, no es un motor, es un pomito donde se guardan los rollos de 35 milímetros, pero vamos a imaginar que es un motor de para cassettes, ok. Entonces la mayoría de los motores traen pues una polea, una banda, mueve otro sistema de poleas, de engranes, bla bla. Entonces arriba tiene un orificio el cual tú puedes introducir un desarmador, eh, incrementar la velocidad o bajar la velocidad de reproducción, ok. A pesar de que la casetera esté reproduciendo, tú puedes hacer ese ajuste, ok. En este modelo no es así, porque los tornillos, y digo los tornillos, lleva dos, están así, uno acá y otro por acá, laterales, al interior, y cada vez que gira el motor, esos tornillos están dando vueltas con toda la armadura que va adentro, ok. Entonces resulta imposible poder ajustar esos tornillos estando en funcionamiento el equipo, ya que como dije pues es como que un pivote por aquí, el otro por acá, da vueltas, entonces están haciendo esto. En cambio en los motores actuales tú introduces un desarmador fino, plano, y vas a sentir en cuanto a la forma del plano embona, encaja ahí al fondo con un tornillo, y ahí es cuando ya le puedes dar el ajuste, ok. Entonces ese fue el método, o el paso más difícil, ya que como dije pues me llevó a cabo tres intentos. El primero me pasé el primero lo dejé más lento de lo que ya estaba. El segundo me pasé de ajuste, lo estaba reproduciendo muy rápido, y el tercero ya le quité un poquito y ahí es exactamente cuando ya quedó bien, ok. Pero es una lata la verdad, porque tiene que quitar una placa, tienes que quitar unas cosas en cada intento. A mí me tomó 3 veces hacer este proceso, y al final pues lo dejé en una velocidad que considero que está bien. Por lo tanto aquí en el video quiero que preste mucha atención cómo es que reproduce las cintas. Va a depender mucho del tipo de cintas. Hay unas cintas que ya están más viejitas que otras,
Hay cintas, por ejemplo, que suenan o tienen mejor calidad, como son estas, que son tipo 2 de cromo. No las voy a poder reproducir ahorita en este video, sino que para quien quiera escuchar, voy a dejar un enlace directo en la descripción vía Instagram, un video de minuto y medio aproximadamente, reproduciendo cualquiera de ellas dos o las dos en este equipo, para que puedan escuchar con música registrada, música con derechos de autor, como se escucha aquí. Ok, aquí por lo pronto es música sin derechos de autor, la cual vamos a usar para este video. Y para quien quiera saber o tener una mejor percepción, vaya a la descripción, ahí va a encontrar el video en Instagram. Ok, bien, entonces vemos aquí que físicamente, estéticamente todavía no ha sido sometida a limpieza externa. Al interior todo está bien, ya limpieza al cabezal, al rodillo de goma, el rodillo de metal, que prácticamente estaban bien, curiosamente estaban bien. La mayoría de estos equipos ya están muy sucios en lo que va aquí al interior de los cabezales. En este caso todavía estaba muy bien. ¿Okay? Entonces físicamente está muy bien el equipo. Tiene detallitos aquí. No, cuando digo detalles no son fallas, sino que tiene vistas de aluminio real. Son laminitas así muy delgadas de aluminio pulido, es real. Incrustadas, pegadas aquí en esta parte, todo esto, los laterales, los botones inclusive. Ok, funciona estando conectada a la corriente alterna 110 volts, y también puede funcionar usando cuatro pilas tamaño C, como estas. Ok, entonces de hecho aquí en esta ventanita no es nada más ni nada menos que un indicador. Ese indicador te va a decir el nivel de la batería, y también te va a indicar el nivel de volumen de grabación de entrada. Entonces es un marcador de aguja que antes de hacer este video, de hecho no estaba así, estaba al interior, como que alguien lo presionó y pues obviamente se fue adentro del equipo. Ok, bueno, entonces internamente ya está todo bien serviciado. Como les digo, la banda se tuvo que reemplazar porque ya la original estaba floja, y el ajuste a la velocidad del motor, que ya les dije que la verdad fue complicado. Entonces al final de cuentas pues sí lo logramos dejar una velocidad bien. Ok, bueno, entonces vamos a reproducir música primero con el altavoz normal, el local, la bocina local. Ok, recuerden que este equipo pues fue diseñado para grabar y reproducir cassettes. No está diseñado para hacer las funciones o la calidad de una radiograbadora, de un Walkman, etcétera. Más sin embargo, sí se defiende, da una calidad buena, entre aceptable, buena. Ok, vamos a reproducir aquí unos cassettes y comenzaremos con este cassette. Okay. Okay. Vamos a darle playback. Una pausa. Stop. Ok. Estos ganchos que tienen aquí al interior hay como unas láminas que agarran el cassette, si lo agarran bastante bien. Vamos a darle playback del otro lado. Vamos a regresarlo un poco.
vamos a escuchar ese audio, pero vamos a conectar por uno de los laterales nuestro cable auxiliar que proviene de la radiograbadora que está en la repisa a la salida de audífonos. Ese va conectado a salida de audífonos y ahora vamos a escuchar con el sonido de la radiograbadora. Dejamos este cassette y vamos a ir con otro cassette. Este cassette, por alguna razón que desconozco, como que es el único que no lo reproduce bien aquí. Este cassette no me gusta cómo se oye. Vamos a ir con otro, a ver. Vamos a ir con este cassette que está acá. Incluso cuando uno reproduce las cintas que son de cromo, ahí no se escucha distorsión, se oye muy bien. Okay. That could mess with someone's chest. I hate that I'm the person that could mess with someone's chest. All you wasting, making it fading. All the doors are closing, I'll end up alone. Okay. Vamos a ir con... Bueno, en este cassette está la misma canción. Vamos a ver. Está la misma canción. Vamos a regresarlo. Always playing games. I'm sorry I involve you in my two-way mistakes. This ain't fair to no one. You know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's chest. All you wasting, making it fading. All the doors are closing, I end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something more when we're not. Ok, ahí está. Depende mucho de los cassettes también. Vamos a volver a intentar con el que no me gustó. Vamos a darle más para adelante.
ahí lo vamos a dejar. Realmente es el mismo cassette de hace unos momentos que se escuchaba así un poquito como medio distorsión, pero al parecer, por lo visto, como que tiene ciertas partes que de tanto probar otros equipos se van ahí desgastando, dañando los cassettes poco a poco. Pero bueno, entonces ya en esta parte donde lo probamos, ya es casi recta final de esa canción. Entonces casi siempre cuando los probamos es más la carrilla al inicio, entonces puede ser eso también. Pero ya escuchamos este cassette todo bien, también. Este como que se grabó un poquito más con volumen, fue en otro equipo. Y este que está aquí, bueno, es la música de YouTube, que también se escucha muy bien. Entonces ahorita estamos sacando el sonido vía salida de audífonos, ya que como les comenté, originalmente es una grabadora de voz. Son equipos que tienen pues un altavoz básico, no es así un altavoz como para hacer una gran fiesta ni nada, es solamente para capturar audio y escucharlo ahí localmente, la persona en un espacio pues pequeño, ok. Entonces la ventaja es de que esta grabadora de voz, que ahorita ya viene a ser un reproductor, tiene su salida de audífonos y podemos sacar a un sistema de mejores prestaciones. De esa forma pues le podemos sacar un poquito más de provecho al sonido, ok. Bueno, entonces pues dejamos el video hasta aquí. Vamos a desconectar nuestro cable y vamos también a desconectar aquí el del tomacorriente. Esta es una manija para llevarlo portátil. La única cuestión es de que falta la tapita de pilas aquí. Esta no la trae. Ok, vamos a ver el número de serie. El número de serie en este modelo termina en 201 y el modelo oficial de este equipo, el modelo oficial, vamos a verlo aquí. Ahí voy, Garfio. Es 6, parece número telefónico, pero no, es modelo 681 65 34. Ok, ese es el modelo y ahí está JCPenney, país de origen Taiwán. Ok, bueno, pues para hacer un producto hecho o fabricado en Taiwán, la verdad no está tan mal. No está tan mal. Ya después de la reparación ofrece una calidad buena. Es buena calidad secas, no es así como que una pues calidad magistral ni nada, pero la verdad sí logra producir bien las cintas. Entonces recuerden que en la descripción vamos a dejar un enlace directo a Instagram, donde van a poder escuchar estas cintas que son de tipo 2, tipo cromo. Son de mejor calidad todavía que las que escucharon y es música con copyright. Entonces eso lo anexo aquí al video, a la descripción, para que las personas puedan tener una mejor percepción, una mejor idea de cómo se escucha este equipo reproductor de cassettes. Ok, bueno, pues llegamos al final de este video. Les agradezco mucho su atención, no sin antes pedirles que si les gustó el video, si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse, estén al pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Y pues muchas gracias a las personas que vienen, se suscriben, a la gente que comenta, todos de verdad muchas gracias por apoyar al canal. Yo soy Gus Wacker, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima entrega. Saludos a todos, gracias.